De la tribu de Isaacar había 200 jefes junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Momentos en los que debemos prestar atención, tal cual lo hacían los hijos de la tribu de Isaacar. También los discípulos una vez se lo preguntaron al Señor, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron en privado, diciendo: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y de la consumación del siglo?». Esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 3. ¿Cuándo serán estas cosas? Podemos decir con seguridad que este es el tiempo en que debemos prestar atención a las señales, tanto externas como internas, de las cuales el Señor habló a los discípulos, es decir, que lo que está escrito también es para nosotros. Que la gloria toda sea para el Señor. Oro que todos los que tengan oportunidad de ver y oír este mensaje centren su mirada en el único centro de toda la Biblia y de todo el universo, Cristo. Muchos falsos cristos y falsos profetas se han levantado. Una serie de acontecimientos están ocurriendo ahora mismo. Muchas de estas cosas harán que muchos creyentes sean desviados, tal como lo dijo nuestro querido Señor. Estemos atentos. Mirad que nadie os desvíe. Mirad que nadie os desvíe. Las maquinaciones de Satanás consiste en desviar a los creyentes de Cristo mismo como el centro de todas las cosas. Por eso es la primera advertencia que el Señor nos indica. Mirad tiene que ver con que tenemos que tener los ojos abiertos. Es verdad que en Apocalipsis el Señor dice: el que tiene oído para oír, que oiga. Pero aquí en Mateo 24, el Señor nos llama a mirar. Es decir, que estemos atentos a todo lo que externa e internamente está ocurriendo para no ser engañados. Tenemos que ser como los hijos de Isaacar, hombres capaces de discernir estos tiempos. La primera vez que se vio al mundo en un intento de ser globalizado fue en el libro de Génesis, cuando se construía la Torre de Babel. Ahí se puede ver al hombre exaltando el nombre del hombre. En ese entonces se buscaba tener un solo gobierno humano, donde el nombre del hombre sería exaltado. Hoy, en nuestros tiempos, con la inteligencia artificial, el hombre pretende lo mismo, exaltar su capacidad cognitiva, a fin de exaltarse a sí mismo, crear su propio mundo globalizado, establecer su propio orden mundial, donde sean gobernados por el anticristo. Todo lo que está aconteciendo ya aconteció desde el punto de vista divino, pues para Dios el futuro es historia.
Pero nosotros tenemos que estar con los ojos abiertos. Consideremos lo siguiente: donde hay caos, desorden y miseria, Satanás reina. El mundo está en total caos psicológico, político, económico, religioso y moral. Desde la Primera y Segunda Guerra Mundial ya se podía avisorar que este plan se estaba llevando a cabo desde siglos atrás, es decir, la globalización del mundo con miras a tener un Salvador que los gobierne. Y este será el hombre de pecado, el anticristo. Miremos, después de la Segunda Guerra Mundial, el hambre y la miseria se extendió por toda Europa y Japón. Luego Hitler eliminó a más de 6 millones de judíos. En el año 1930, la población mundial era de 2.195.000 millones de habitantes. Los que murieron en las dos guerras fueron 120 millones. Es decir, reducir la población mundial siempre estuvo allí. Cada guerra ha sido provocada con ese propósito, porque es parte de preparar el terreno para que se manifieste el inicuo. El caos, desolación, miseria, hambre y muerte es provocado para la venida del hombre de pecado. El Señor nos advirtió, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos desviarán. Hay muchos que hoy se proclaman ser el Cristo y lo hacen de forma cerrada o abierta. Por ejemplo, tenemos a un hombre llamado Yanuk Shlomo, judío, que dice ser el Cristo, por mencionar uno, pero hay otros tantos. Solo basta entrar en las redes sociales y ver tanta gente que dice ser la reencarnación de Cristo. En Mateo 24:6 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os alarméis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Guerras y rumores de guerras es algo que podríamos decir que siempre han acontecido a lo largo de la historia. No obstante, si observamos bien, notaremos algo que nos debe llamar la atención. Dice oiréis, no dice veréis. Lo que quiere decir que estas guerras se dieron antes que la televisión aparezca. Llegó un tiempo en que la humanidad había desarrollado la tecnología hasta la radio y la prensa escrita, donde uno solo podía oír o leer. Por ejemplo, si acontecía algo en Europa, tal vez a los 3, 4 o 5 días o un mes, uno se enteraba en esa parte del continente debido a que llegaba la información escrita. Luego apareció la televisión, donde podíamos ver ciertos acontecimientos, ya no solamente oírlos, sino verlos, y en ocasiones en vivo. Pero finalmente hoy tenemos las redes sociales. En cuestión de segundos podemos saber por medio de las redes sociales lo que está aconteciendo al otro lado del mundo. Entonces, muchos acontecimientos de guerras se dieron antes de que la tecnología fuera como es hoy en día. Dice por eso, oiréis.
Bueno, y acontecieron, pero aún no es el fin. Versículo 6. Son muchas las señales que tenemos que atender antes de la venida de nuestro Señor. Por ejemplo, en la sierra, cuando hay un conjunto de nubes negras, sabemos que habrá una tormenta. Es una señal. El Señor nos está diciendo que miremos lo que está aconteciendo en el mundo. Por ejemplo, Mateo 24, versículo 37 dice: porque como fueron los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. El Señor hace referencia a Noé. ¿Cómo eran esos días? Dice que la gente estaba comiendo y bebiendo, y curiosamente este tiempo, estos años, se ha vivido el boom gastronómico a nivel mundial. Muchas programación en las redes sociales, en la televisión, hablan de esto, el boom gastronómico. ¿Qué más? Casamiento. Pero el casamiento siempre ha habido, desde Génesis capítulo 1, con Adán y Eva. Así que no es raro que haya un matrimonio normal, podemos decir. Luego, al respecto del matrimonio, siempre ha existido desde la creación del hombre. Tal vez no se refiera a ese matrimonio, sino a los muchos extraños matrimonios que hoy existen. Hace algunos años atrás se entendía que matrimonio era entre el sexo masculino y femenino. Hoy existen otros tipos de matrimonios totalmente opuestos a lo que la regla divina establece, como los días de Noé. Otra señal antes de la venida del Señor es que aparecerá el anticristo, y los creyentes que estén presentes lo verán. Si leemos 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, dice: no vendrá el Señor sin antes que venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado. La venida, en griego parousia, significa la presencia. Aquí se tratan dos asuntos: la parousia, la presencia del Señor, y nuestra unión con Él, el arrebatamiento. La parousia del Señor comenzará con el arrebatamiento de los vencedores al trono de Dios en los cielos, según Apocalipsis capítulo 12. Al final de la gran tribulación, la cual ocurrirá en los últimos 3 años y medio de esta era, que es la segunda mitad de la última semana de Daniel capítulo 9, versículo 27, la semana 70. La parousia vendrá al aire, donde permanecerá un tiempo para finalmente culminar en su manifestación, es decir, la manifestación de su parousia, de su presencia. Mientras la parousia del Señor permanezca en el aire, la mayoría de los creyentes serán arrebatados para reunirse allí con el Señor. Según este contexto del 1 de Tesalonicenses capítulo 4, la expresión el día del Señor en el versículo 2 se refiere al día de la parousia, la venida del Señor, la cual se llevará a cabo el arrebatamiento de la mayoría de los creyentes. Hermanos, esto revela clara y categóricamente que la venida del Señor al aire y el arrebatamiento de la mayoría de los creyentes no puede ocurrir antes de la gran tribulación. Y antes que el Señor venga, el Señor dice que veremos al hombre inicuo, veremos al hombre de pecado, como la Biblia lo llama. No vendrá el Señor sin antes que venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es renegar de la fe,
es alejarse de la fe, es estar en contra de la enseñanza divina. El vigilante.